Nuevamente bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y retomaremos nuestro laboratorio de replicación. Con anterioridad hemos establecido la comunicación entre nuestros dos servidores y ahora procederemos con la replicación. Para nuestro laboratorio tenemos un servidor 2 que contiene las bases de datos Contoso y TilePinToys B4 y también tenemos en el servidor 1 otro servidor con las bases de datos AdventureWorks, DW2012 y Norwin. Antes de iniciar la replicación, es importante tener en cuenta el modelo de replicación que usa el SQL Server, que se compone de tres elementos. Un publicador, que es el encargado de colocar la base de datos que se va a replicar, y dentro de esta base de datos las tablas o los objetos que se van a replicar, que se conocen como artículos. Luego tenemos el distribuidor, que de hecho este se configura primero. Este es el encargado de trasladar la data hacia el suscriptor, que sería el tercer elemento. El suscriptor entonces es quien recibe los datos que se han publicado, pero el distribuidor es quien se encarga del traslado de los datos desde el publicador hacia el suscriptor. Así que al momento de iniciar nuestra replicación, lo primero que vamos a realizar es designar quién es el servidor distribuidor. Así que vamos a tomar como nuestro primer ejercicio el replicar del servidor la base de datos TilePinToys hacia el servidor 1, que pues no tiene esta base de datos. Entonces vamos a buscar el folder de replicación para pues iniciar nuestro trabajo. Un aspecto importante es que debemos de contar con un folder compartido al que pueda llegarse en los dos servidores de SQL Server, ya que aquí es donde se compartirá la data. Así que vamos a crear un folder compartido que llamaremos replicación. Debemos de tener en cuenta que en estas máquinas estamos sesionados como administrador. Como el administrador fue quien instaló el SQL Server, entonces también el administrador pues tiene un login en el SQL Server como administrador. Esto es importante porque cuando configuremos el distribuidor en realidad lo que realiza es crear tareas en el SQL Server Agent. Estas tareas o trabajos que se crean en el SQL Server Agent deben de ser ejecutados por un usuario, que en este caso será el usuario administrador con el que estamos sesionados y que tiene permisos en el SQL. Este usuario administrador también deberá tener permisos en la carpeta compartida. Así que vamos a compartir la carpeta. Y aunque ya el usuario administrador pertenecía al grupo de administradores, de todos modos lo voy a agregar para dejar constancia y le voy a dar los privilegios necesarios. Un aspecto importante aquí es que este usuario administrador que estamos agregando tiene la misma contraseña en el servidor 2, lo que permitirá que sin ningún problema en este caso el servidor 1 se comunique o tenga acceso a la carpeta replicación y también tenga privilegios para poder crear y escribir en esa carpeta.
Tengamos en cuenta que nuestros dos equipos están standalone, eso quiere decir que cada quien tiene pues una configuración por aparte, por lo cual tengo que crear una cuenta que sea capaz de poder accesar a folders compartidos en los dos lugares. Esto se logró gracias a que tengo la misma cuenta administrador con la misma contraseña en los dos equipos. Si no fuese de esta manera, pues tengo que crearlo, tengo que registrar al usuario del servidor 1, tengo que registrarlo en el servidor 2 para que pueda validarse o viceversa. Si estoy dentro de un dominio, allí no existiría ningún problema porque al crear el usuario pues puede verse en todas las máquinas del dominio. Bueno, listo, está el folder compartido y ahora vamos a iniciar el primer paso, que sería la creación de la replicación. Para eso hacemos clic derecho y configuramos el servidor distribuidor. El asistente nos da la bienvenida, hacemos clic en siguiente. Aquí debemos de decidir quién será el servidor distribuidor. Tengamos en cuenta que en los elementos que participan de la replicación habíamos dicho que es un publicador, un distribuidor y un suscriptor. Cada uno de estos elementos pueden estar en servidor diferente o puede ser que configuremos al publicador y distribuidor en el mismo equipo, que es algo usual y que es lo que vamos a hacer en este caso, ya que solo contamos con dos máquinas. Entonces nuestro mismo servidor 2 va a funcionar como distribuidor y publicador. Aquí nos pregunta por la carpeta de instantáneas, que es la carpeta que hemos compartido, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darle el path del servidor y como habíamos hecho antes, lo único que tenemos que verificar es que se pueda llegar a este folder en los 2 o n servidores con los que se vaya a replicar. El servidor que tenga el rol de distribuidor, sobre él residirá la base de datos distribution, que es la base de datos que almacena los cambios de las publicaciones transaccionales hasta que puedan actualizar a los suscriptores. Así que hacemos clic en siguiente. En este paso, una vez creado nuestro servidor distribuidor, tenemos que indicarle qué servidores publicarán en él. Él detecta a nuestro mismo servidor 2 y nos lo agrega ya para que sea un publicador en nuestro distribuidor. Aquí también podemos agregar a otros servidores. En este caso agregaremos al servidor 1, por ejemplo. Si agregamos al servidor 1, al dar clic al siguiente paso, nos pedirá una contraseña para el distribuidor. Si no lo agregamos, pues solo hacemos clic en siguiente, no requerirá de contraseña. Y pues está listo ya los pasos para que nuestro servidor se convierta en distribuidor. Así que hacemos clic en siguiente, presionamos finalizar y revisamos que la configuración se haga correctamente. Listo. Una vez creado el servidor distribuidor, ahora procederemos a crear al publicador. Vamos a hacer clic derecho, nueva publicación. Hacemos clic en siguiente. Nos solicita qué base de datos es la que vamos a replicar. En este caso será Tailspin Toys V4. Hacemos clic en siguiente. Y aquí llegamos a otro punto importante. El tipo de replicación que vamos a efectuar. Existen tres tipos de replicación. Una es la replicación de instantáneas o de snapshot. Este tipo de replicación lo que hace es, cada vez que se replica, trasladar toda la base de datos hacia el suscriptor. Esto quiere decir que en bases de datos muy grandes puede ser un problema, ya que toda la base de datos la trasladará hacia el suscriptor. La otra posibilidad para no trasladar toda la base de datos es hacer una replicación transaccional.
que es otro tipo. La replicación transaccional inicialmente parte de una replicación de instantánea para replicar toda la base de datos, pero luego a intervalos programados replica solo los cambios realizados en el publicador hacia el suscriptor. Tanto la replicación de instantáneas como la transaccional solo funcionan en una vía. Esto quiere decir que el publicador envía sus datos hacia el suscriptor. El suscriptor no puede enviar cambios, no puede realizar modificaciones. Por esto se creó una replicación transaccional especial que se llama publicación punto a punto. Esta replicación sí permite que el suscriptor haga cambios y que se sincronicen con los datos del publicador. Pero este es un arreglo interno que realiza el SQL, donde en el servidor suscriptor crea un servidor vinculado hacia el publicador, de tal forma que cuando escribe el suscriptor en realidad está escribiendo datos hacia el servidor publicador y luego este servidor publicador recibe los datos y cuando replica, pues traslada ya la información al suscriptor. De alguna manera, si lo queremos ver así, es una especie de arreglo para que publicador y suscriptor puedan realizar cambios, pero en realidad estos cambios solo se realizan del lado del publicador y este envía los datos al suscriptor. La replicación que sí permite que publicador y suscriptor escriban al mismo tiempo es la replicación de mezcla. Esta replicación de mezcla permite que los cambios se sincronicen periódicamente y tanto publicador y suscriptor pueden actualizar los datos. Para nuestro ejercicio inicial vamos a elegir publicación de mezcla y hacemos clic en siguiente. En este paso nos solicita indicarle el tipo de servidor con el que nos vamos a replicar, si es un servidor de SQL Server 2008, posterior o anterior. En nuestro caso es la misma versión de SQL Server 2012, así que dejamos el chequecito donde está y hacemos clic en siguiente. Y aquí tenemos los objetos de la base de datos que podemos replicar. Para nuestro ejercicio vamos a replicar solo las tablas en este caso y hacemos clic en siguiente. Para corregir cualquier problema que se pueda presentar con la replicación de mezcla, él nos dice que va a agregar columnas de tipo Unique Identifier a las tablas. Esto es para garantizar que cada dato sea único. Tengamos presente que en este caso tanto suscriptor como publicador van a poder efectuar cambios sobre las tablas y él tiene que encontrar, por ejemplo, si es que dos usuarios modificaron el mismo dato, cuál entró primero, qué cambio se efectuó primero, y pues esto lo va a resolver con el tipo de dato Unique Identifier. Así que vamos a dar clic en siguiente. Es posible también aplicar filtros sobre las tablas. Esto implica crear una condición where o escribir una sentencia where, que en este caso no lo vamos a hacer, pero es posible aplicar filtros horizontales sobre los datos que estamos replicando. Vamos a dar clic en siguiente. Y vamos entonces ahora a este paso que también es un paso importante, el agente de instantáneas. Este agente en realidad es una tarea programada en el SQL Server Agent. Esta tarea es realizada por el usuario con el que estamos conectados en este momento, que tanto en Windows como al momento de loguearnos usamos el usuario administrador. Entonces el propietario de esta tarea que se va a crear es el usuario administrador. Y lo que tenemos que indicarle aquí es con qué periodicidad se va a realizar la tarea. Para nuestro ejemplo elegiremos que se realice cada 10 minutos. Y vamos a presionar aceptar. Luego vamos a hacer clic en siguiente. Ahora es importante indicar aquí la seguridad del agente. Y para esto necesitamos proporcionarle una contraseña. En este caso podríamos utilizar la misma cuenta de administrador o crear otra cuenta. En nuestro caso hemos creado un usuario
con el nombre Sofía y hemos dado el rol de sysadmin para que no tengan ningún problema en accesar. Entonces vamos a utilizar este usuario. Como distribuidor y publicador residen en el mismo equipo, podemos dejar la opción de mediante la suplantación de cuenta de proceso, ya que con esta misma cuenta vamos a conectarnos al publicador. Pero si no residieran en la misma máquina, tendríamos que elegir mediante el siguiente inicio de sesión y crear un usuario de SQL para poder acceder al publicador. En este caso no, dejamos el punto donde está, presionamos aceptar y ya indicamos entonces el usuario con el que se ejecutará la seguridad del agente, así que damos clic en siguiente. No queda nada más que crear la publicación, así que damos clic en siguiente, le damos un nombre y presionamos finalizar. El proceso se realizó correctamente, presionamos cerrar y ya tenemos una publicación. También podemos verificar que si actualizamos el agente de SQL, ahora ya debemos de contar con los trabajos que generó el distribuidor. Y también está el último trabajo que ya realizó el publicador. Es importante insistir que en realidad los agentes de replicación son trabajos programados en el SQL Server Agent. Bueno, ahora vamos a realizar la suscripción. Tengamos en cuenta que desde aquí podríamos presionar el botón de conectarnos hacia el servidor 1. Y en un ambiente real esto sería mucho más práctico, ya que no necesariamente tendría que trasladarme hacia el otro servidor para realizar la suscripción. En nuestro caso, para que sea evidente y como estamos trabajando con equipos virtuales, vamos a cambiarnos al servidor 1 físicamente y desde el servidor 1 vamos a realizar entonces la suscripción. Así que vamos a hacer clic derecho sobre suscripciones locales, nueva suscripción. Hacemos clic en siguiente. Aquí buscamos al servidor publicador, que en este caso es el servidor 2. Vital que exista comunicación entre los servidores, si no, no es posible localizarlos. Presionamos conectar. Tenemos ya a la base de datos TilePinToys y hacemos clic en siguiente. En la suscripción tenemos que decidir un elemento importante, si nuestra suscripción será de inserción o si será de extracción. Si es una suscripción de extracción, eso quiere decir que el suscriptor y sus procesos serán quienes se encargarán de ir a traer la data al folder compartido. Pero se utilizará un trabajo colocado en el suscriptor, mientras que si elegimos inserción, esto quiere decir que será el mismo servidor distribuidor y sus procesos que se encargarán de dejar la data en el suscriptor. Entonces, la elección aquí es: ¿mi servidor va a traer la data o espera recibir la data? En nuestro caso, elegiremos una suscripción por extracción. Eso quiere decir que los agentes de mi equipo serán los que irán a traer la data. Hacemos clic en siguiente. Nos vamos a, en el servidor 1, elegir la base de datos donde deben de depositarse los datos. Y para esto vamos a decirle que queremos una base de datos nueva. Y le daremos el mismo nombre de la base de datos del publicador. Y presionamos aceptar. Luego hacemos clic en siguiente. Y ahora es importante indicar el usuario que manejará la seguridad de los agentes.
En nuestro caso, en este servidor, tenemos un usuario que se llama admin SQL, que también tiene rol de sysadmin que utilizaremos para este efecto. Tengamos en cuenta que lo pudimos haber hecho sin ningún problema con el usuario administrador, que es con el que estamos logueados, que pues es el administrador del servidor y también tiene el privilegio de sysadmin en el SQL. Listo. Ahora es importante la opción donde dice conectarse al publicador y al distribuidor. En este caso, mediante la suplantación de cuenta de proceso no será posible porque este usuario admin SQL solo reside en este equipo. Por lo tanto, tendremos que decirle mediante el siguiente inicio de sesión y quizá lo correcto debería haber sido preparar una cuenta o un login en el SQL para poder accesar al publicador y distribuidor. En nuestro caso utilizaremos al SA. Y listo, presionamos aceptar. Ya está resuelto la seguridad, hacemos clic en siguiente. Debemos de especificar la programación de la sincronización para cada agente. Le diremos que lo haga continuamente. Y hacemos clic en siguiente. Luego en este paso nos solicita que le especifiquemos en qué momento iniciar todas las suscripciones y las conexiones hacia el distribuidor y luego al publicador, que lo haga inmediatamente y hacemos clic en siguiente. Aquí en este caso debemos de especificar el tipo de suscripción. El tipo de suscripción puede ser de cliente o de servidor. Si es de servidor debemos de establecer un número de prioridad para resolver conflictos. Tengamos en cuenta que esta es una replicación de mezcla y puede pasar que dos usuarios modifiquen el mismo dato a la vez, de tal forma que quien tenga el número más alto pues ganará al momento de resolver conflictos. En nuestro caso elegiremos cliente y hacemos clic en siguiente. Y pues ya, listo. Presionamos siguiente y finalizar. Y esperamos que se realice el proceso de la suscripción. Todo está bien, presionamos cerrar. Para verificar que todo se haya realizado satisfactoriamente, pues hay que esperar un momento. O me voy a trasladar al servidor 2 y en el servidor 2, donde reside la publicación, podemos hacer clic derecho, iniciar monitor de replicación. Y esto nos levantará una ventana donde podemos ver el panorama de los procesos que están trabajando y si están trabajando correctamente o si se está presentando algún problema. Si se llega a presentar algún problema, se mostrará una X roja indicando que pues existe algún conflicto. Todo parece estar bien. Vamos a cambiarnos al servidor 1 a ver que nuestra base de datos Tailspin Toys esté creada y que pues ya tenga las tablas. Ya están las tablas, hacemos clic en nueva consulta y el siguiente paso sería revisar que ya haya llegado la data. Listo, ya tenemos datos. Vamos entonces a ingresar un dato a esta tabla.
Nos devuelve un conflicto con una llave foránea. Esto quiere decir que solo deberé o solo podré usar fechas que ya existan. Listo, ahora sí se insertó. Tenemos 16.372 filas. Y ya tenemos 16.372 filas aquí. Eso quiere decir que ya realizó la replicación. Vamos a ver si es cierto. Y sí, ahí está nuestro dato que hemos insertado. Vamos a regresar al monitor de replicación y verificar que todo esté trabajando bien. También sería interesante revisar que podemos hacer clic derecho propiedades sobre la publicación y revisar, por ejemplo, los artículos que se están replicando, si es que hemos colocado algún filtro, el path donde se guardan los datos, la seguridad de la gente. De ser necesario, si existe algún conflicto, aquí se puede cambiar. Y también del lado del suscriptor, también podemos hacer clic derecho propiedades y revisar la configuración que le dimos con el asistente. Muy bien, en este laboratorio hemos realizado una replicación de mezcla.